Bueno, mientras se van conectando todos los que están registrados para nuestro webinar de hoy, le damos la bienvenida a todos nuestros participantes desde Perú, desde Ecuador, desde Miami, nuestros estudiantes del MBA. Quiero contarles que SKY University es una institución líder en educación superior comprometida con la excelencia académica y la innovación. Tenemos nuestros programas 100% online. Quiero contarles que viene el próximo ciclo de Fall, donde vamos a iniciar una nueva corte para las personas que quieren estén interesadas en hacer un MBA. Vamos a arrancar el septiembre 2. Los que estén interesados, con mucho gusto, yo les puedo dar más información posterior a nuestro evento. Vamos a esperar un minuto más y ya vamos a dar inicio. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy martes. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Perú. Nuestro tema de hoy, Mindset de CEO, un tema supremamente importante después de todo este proceso de cambios que hemos tenido tan importantes después de la pandemia, con un entorno tan competitivo y tan dinámico. Hoy en día, por supuesto, hay que plantear este rol. Para eso tenemos aquí a Carla Olivieri. Carla Olivieri es nuestra invitada de hoy. Ella es PhD en Educación y Liderazgo, CEO de Activa, ex rectora y CEO de UCAL, es miembro de Futura Schools, de Vidahuasi, Hospital Pediátrico y de Cedro. Autora de Editorial Planeta, speaker internacional y TED en Lima. Presidente internacional del Women's Forum de Perú, top 10 del ranking Top CEO Digital de profesionales influyentes en LinkedIn, número 2 del ranking de personas más influyentes en educación superior. Bienvenida, Carla, es un gusto tenerte aquí. No te escuchamos. Ahora sí, gracias, Joana. Un Es gusto. un gusto, bueno, estar con ustedes y gracias por la invitación para compartir este tema que para mí es bastante importante y como tú dijiste, después de la pandemia, definitivamente como que el reflector en desarrollar esta habilidad se magnificó. Voy a compartir mi diapositiva si es que ahora sí. Listo. Ya estamos. Bueno, este es un tema que a mí me gusta muchísimo. Antes de comenzar, quisiera también compartir mis coordenadas para mantener la conversación viva y si tienen alguna consulta, cualquier inquietud que se les presente sobre esto, por favor escríbanme con total libertad, sobre todo en LinkedIn, donde siempre comparto temas de management, de liderazgo. En Instagram sí tengo una cuenta donde hablo más de desarrollo personal, empoderamiento, también muchos temas de emprendimiento y con gusto continuamos la conversación sobre este tema. Y quiero regresar a la época de cuando yo era rectora de la universidad. Antes, bueno, yo he sido rectora desde el 2014 más o menos hasta el 2021. Y en esa época, la universidad que yo manejaba era una especie de startup, ¿no? Era una universidad nueva, tenía 10 años en el mercado, estaba todo ya avanzando bastante bien, todo funcionaba, hasta que de pronto llegó la pandemia. Y aunque no lo crean, esa soy yo y ese es mi marido, porque en el Perú nos encerraron por completo. Y me acuerdo que la primera vez que salí, porque justo nos agarró la pandemia y mis hijos estaban en la casa de unos amigos y los primeros días no pude ni siquiera ir a buscarlos, fue horrible. Entonces, cuando salí, tuve que salir así disfrazada como astronauta. Pero bueno, llegó la pandemia, que fue una disrupción total para todo el mundo. Tuvimos que aprender a relacionarnos diferente, a estudiar, a trabajar, a hacer deporte, compras, etcétera, todo de una manera bastante especial. Y en el caso del Perú, nosotros fuimos el país que se mantuvo en confinamiento por mayor cantidad de meses de todo el mundo. La verdad es que fue un golpe súper fuerte para nosotros. Pero empieza la pandemia, 15 de marzo, el 16 ya nadie podía salir y yo era rectora de la universidad y también era CEO de la universidad.
Y mi preocupación máxima era cómo voy a hacer con la universidad. Estaba por comenzar clases porque el calendario académico para nosotros es de marzo a julio, de agosto a diciembre. Empezaba clases en una semana y no tenía un solo curso online, ni una hora online de ninguna de las carreras. Tenía carreras de negocios, en fin, pero muchas carreras como arquitectura, diseño, comunicaciones, que tenía mucho laboratorio. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para que no se me caiga la universidad? Y yo siempre defino el rol del líder de esta manera, una manera súper simple, que para mí el líder es una persona que está encargada de soñar en grande, mantener el sueño vivo, motivándose y motivando, por supuesto, también a sus equipos, pero también es una persona que se encarga de que las cosas sucedan. Tiene que velar por los resultados. Y con esta definición acá en la cabeza yo estaba, pero sí, dando vueltas de preocupación. Y más que nada, lo que más me quitaba el sueño tiene que ver con esta imagen. 93% de los chicos que compraban, que se matriculaban en la universidad, lo hacían porque era una universidad donde se aprende diferente, es una universidad única, con metodologías únicas, etc. Esta foto, por ejemplo, es una foto del curso más popular de la universidad, que era el curso más odiado de todos. Y esta es una foto de un examen parcial, y no es de arquitectura, es el examen parcial de un curso de matemáticas. Estábamos tan comprometidos con la metodología que el curso más detestado de la universidad, dijimos, vamos a convertirlo en el curso con más matrículas, y lo conseguimos, justamente por esta diferenciación que tenía. Entonces yo decía, ¿qué hago para mantener esto que me hace a mí especial, diferente, cuando hoy no tengo no solo un curso virtual, sino ni siquiera tengo la plataforma para poder hacerlo? Y todas las demás universidades tenían de todo y yo estaba, pero al final de la cola. Entonces, un día, conversando con mi asesora, Poli es mi perrita y es mi coworker, está siempre conmigo. Estaba conversando con Poli, caminando dentro de la casa con ella, y cuando uno se abstrae es cuando empiezan a aparecer las ideas. Y estaba ahí pensando y pensando y pensando, y me acordé de una cosa. Me acordé que unos meses antes de que viniera la pandemia, con el equipo de decanos, de vicerrectores, con el core del negocio de la universidad, nos habíamos definido, habíamos hecho un trabajo de desarrollar cuál era nuestro ADN, de qué estábamos hechos, cuál era nuestra esencia, nuestro propósito, y nos habíamos definido no como una universidad, nos definimos como una comunidad comprometida con mejorar el mundo a través de la educación, la investigación, la innovación, etcétera. Nos definimos como divertidos, disruptivos, curiosos, exigentes, libres, y que nos obsesionamos con los retos, etcétera, etcétera. Y cuando me acordé de esto, yo dije, acá está la solución de la pesadilla que no me deja dormir. Y reuní a todo mi equipo. Acá hay una de las imágenes con parte del equipo que reuní. Y bueno, luego de preguntarles cómo están sus familias, ¿no? Primer día que nos reuníamos desde el anuncio del confinamiento, agarro y les digo, se supone que nosotros era 16 de marzo. Se supone que empezamos clases el 23 de marzo. Sí, sí. Bueno, no vamos a empezar clases el 23 de marzo. Vamos a empezar el 31, una semana de retraso. Punto. Y todo el mundo mudo, asustadísimo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué esto? Todo el mundo así quejándose. Y yo agarro y les digo, bueno, ¿se acuerdan de esa definición que hicimos juntos, que no nos etiquetamos como una universidad, sino como una comunidad de personas comprometidas con mejorar el mundo, que nos obsesionamos con los retos, etcétera, etcétera? Por eso es que solamente nos vamos a tomar una semana para capacitar al 100% de los profesores, todos aprender, elegir una plataforma de las gratis y virtualizar todos nuestros cursos. Cuando dije eso, me acuerdo que una de las personas que están en esta foto
lanzó una lisura, dijo como una cosa así, cosa que nunca decía, todo el mundo se empezó a matar de risa y de pronto yo vi los ojitos de él y le veo los ojos y dije, la forma como ha lanzado su lisura no era de quejas, sino de, ya lo compró, ¿cómo lo voy a hacer? Y dije, ya es. Y dicho y hecho, lanzamos los cursos, todo se virtualizó, por supuesto, fue dificilísimo, pero lo que me enseñó esta experiencia y es uno de los pilares que debe tener presente todas las personas, sea CEO o no, porque la mentalidad de CEO no es algo que solamente le pertenece a la cabeza de la empresa. Todos, desde que somos estudiantes, tenemos que empezar a desarrollarla. Lo que aprendí fue el poder, el tremendo poder que tiene el propósito de una organización. El propósito es la gasolina, el propósito es el motor de toda la organización y es lo que también debe unificar a las personas hacia los diferentes objetivos. Este propósito que nosotros habíamos trabajado, lo teníamos tan metido dentro de nosotros, creíamos tanto en él, que fue lo que logró, lo que hizo posible este algo que parecía totalmente imposible. Entonces, yo en ese momento, cuando abrí los ojos de la magnitud, de la potencia que tiene un propósito, dije, ok, el CEO, que bajo definición tradicional es el líder que gestiona los recursos de la empresa para lograr resultados, no es solamente eso. Es eso, por supuesto, que tiene que velar por los resultados, pero además es la persona. No es solamente un cargo, es la persona que está detrás de promover el propósito, los valores, la cultura de la organización para afectar diferentes elecciones de los consumidores, de los usuarios, de los colaboradores también. Entonces, a mí me gusta llamar al CEO, a las cabezas de las empresas, y si alguno de ustedes quiere tener su propio negocio también, desde el primer día, piensen que tienen que ser el influencer del propósito, influencer de la cultura organizacional. Y desde el día uno, con tu estilo de liderazgo, con la forma como tomas decisiones, como vives los valores de la organización, estás influenciando el comportamiento y la manera como se hacen las cosas en tu empresa. Pero no solo eso, yo creo que el CEO, además de ser el influencer del propósito, tiene que ser una especie de Superman, es porque es el encargado de proteger el propósito, de proteger los valores y defenderlos ante todos, como Superman, sacar pecho por ellos, incluyendo, cuando es necesario, blindarlos ante ciertas presiones del directorio o hasta de los dueños. Tienes que tener ese rol de defensa, porque justamente es el propósito, los valores, lo que te da coherencia a ti, a tus colaboradores y por supuesto a tus usuarios. A todo el mercado te da coherencia y es esa coherencia lo que te va a asegurar no solamente los resultados del corto plazo, sino la sostenibilidad del negocio a largo plazo, la coherencia, el tener muy claro cuáles son los cimientos del negocio, el para qué, la razón de ser de mi organización. Perdón. El segundo pilar para desarrollar este mindset de CEO es entender que como CEO o como líder de un área o de una empresa o de tu propio negocio, también eres el hub de la comunicación de la organización. Eres el que hace llegar la información de un directorio, de los dueños, hacia el resto de la empresa. Y como tal, tienes que, primero que nada, construir una especie de plataforma de confianza. Una plataforma de confianza basada en transparencia, ¿no? En ser muy directo con tus equipos de trabajo, decir siempre las cosas como son, que eso te conecta a las personas, incluyendo con el mercado, decir qué eres y qué no eres. Eso te da muchísima credibilidad y dice de qué estás hecho. Pero por otro lado, tienes que, como hub de comunicación, tienes que articular todo. Eres el puente de toda la comunicación de todas las diferentes áreas. Y desde muy joven
si es que uno todavía no está en una posición de liderazgo en una empresa o está en un middle management, un mando medio, ya puedes ir desarrollando esta aptitud. Porque tú puedes estar trabajando en un área, digamos, trabajas en el área de marketing, eres analista de marketing digital, pero desde muy joven tienes que enfocarte en tu función, pero trata de ir mirando cómo funciona el todo. Siempre hay que tener como un ojo afuera, o más que un ojo, tener una visión de dron, mirando cómo funciona la organización en su totalidad, porque eso te va a permitir crecer de una manera más orgánica dentro de la organización, porque eres bueno en lo que haces, pero mantienes este interés, esta curiosidad de ver cómo funciona el todo. Pero estando en una posición de liderazgo, sí tienes que ser el puente unificador de la comunicación, en donde tú unificas la comunicación de marketing con finanzas, con operaciones, recursos humanos, todas las diferentes áreas para que hagan la orquesta que significa una empresa, un negocio. Y con eso en mente, también tienes que adoptar una postura de curador, así como hay el curador gastronómico, que es el que elige el menú de un restaurante, o el curador de arte que en un museo elige los cuadros para una exposición. En las organizaciones nos llenamos de KPIs o KPIs, los Key Performance Indicators, que son los indicadores de gestión, que son miles de numeritos con los que tenemos que rendir cuentas al final del año en el directorio. Y son muchísimos. Entonces, como líder, tú como curador tienes que identificar de todos estos indicadores, cuáles son los donde tú vas a poner el principal ojo, el principal foco de atención. Y en mi caso, lo que yo aprendí es de toda el scorecard de KPIs que tengo, cuáles son, con todos tengo que cumplir, pero cuáles son aquellos que yo tengo que proteger y empujar y promover con mayor razón. Y para mí, tenían que ser todos los que apuntan a la creación de valor. Principalmente, crear valor para los trabajadores y crear valor para los consumidores o clientes. Y yo siempre tenía, cada vez que veía indicadores, velaba por los intereses de estos dos grupos. En el caso de los consumidores, todo lo que pueda generarle más valor, incrementarle el valor al consumidor para que incremente su deseo de comprarme, porque justamente para eso está el negocio. Y en el caso de los colaboradores es cómo yo genero mayor valor para que su deseo de venderse, es decir, su deseo de irse a trabajar a otro lado, disminuya e incremente su deseo de quedarse con nosotros. Ese era todo, ese era el principal foco que siempre he mantenido yo en todos los trabajos. ¿Por qué? Porque según un estudio reciente de Michael Page, 98% de los trabajadores están dispuestos a escuchar una propuesta de trabajo. Es decir, la mayoría de las personas que están trabajando en una empresa tienen un pie adentro, pero también un pie afuera. Y de ese 98%, 70% está en algún proceso de búsqueda de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero atraer y retener talento, que es caro, cuesta, no solamente caro en términos de monetarios, sino en términos del tiempo que demanda reclutar, capacitar, motivar, etcétera, tengo que tomarme en serio la creación de valor para mis colaboradores. Y esto sucede, no es un tema de millennials y centennials, esto se da en todos los grupos etarios, hombres y mujeres, acá vemos las edades, la proporción es prácticamente igual en todos y en prácticamente todas las funciones laborales. Esto es un tema que se da a nivel mundial prácticamente, incluyendo los países donde estamos la mayoría de nosotros, Perú, Colombia, Chile, esa es la realidad. Entonces, lo que queda clarísimo es que el concepto de lealtad ha perdido o ha cambiado de forma, ya es diferente. La cultura
de tener un trabajo a largo plazo, como lo tenía mi papá, que mi papá ha trabajado en un lugar en realidad toda su vida y muchos de nuestros papás o abuelos lo han hecho también, eso ya es un tema que está en proceso de extinción. Como yo creo que el foco principal para crear valor, tanto para mis trabajadores como para los clientes, es cómo me puedo enfocar yo en incrementar la felicidad, que se sientan más felices en el trabajo o comprándome. Y el foco de la felicidad para mí es importante. Yo sé que el tema de felicidad a veces suena como, no sé, medio cursi o qué sé yo, pero la felicidad sí es rentable. Las personas felices son 12% más productivos que los empleados que no se consideran felices en su trabajo. Y estudios sobre felicidad hay muchísimo. Ustedes en Miami conocen muy bien la cadena de Chick-fil-A. Chick-fil-A es la cadena de fast food más rentable, ganándole al grandote de McDonald's. La rentabilidad por tienda es mayor que la de McDonald's, considerando inclusive que ellos solamente usan pechuga de pollo, que es más caro que las otras partes, aceite, bueno, del aceite más caro, ya me olvidé cuál es, y abren 6 de 7 días. Abriendo 6 días, aún así es más rentable que McDonald's. Y ellos justifican su éxito empresarial a su política de liderazgo, a su trabajo de hacer que sus colaboradores sean personas que cada vez están un poquito más felices trabajando en Chick-fil-A. Entonces, yo siempre que trabajo consultorías en empresas, siempre busco que en las empresas, y esto lo he hecho siempre donde yo he trabajado, en mi caso de rectora también, por supuesto, buscar que las personas no apunten solamente a ser exitosas, que primero apunten a ser felices, porque cuando apuntas a ser feliz, diseñas tu felicidad, el éxito viene automáticamente. Y el líder tiene que encargarse de enseñarle a las personas a ser felices. Eso yo creo que es una misión, entendiendo que la felicidad, primero que nada, no es un destino. A mí esto me abrió los ojos tremendamente. Yo he estudiado muchísimo el tema de felicidad, he llevado programas en Harvard, en Stanford University, desde Positive Psychology a temas de felicidad y felicidad en educación, por supuesto que también. Y entender que la felicidad no es un destino, a mí me ayudó horrores. Lo que tenemos que entender es que la felicidad es una dirección. El objetivo es que yo sea una persona un poquito más feliz a medida que van pasando los días. Con momentos de infelicidad y dolor, por supuesto que sí. Eso es inevitable y es justamente una invitación a mejorar, a crecer cada vez que uno tiene una dificultad. Pero el objetivo es ser un poquito más feliz. No es un destino, es una dirección, es una decisión de vida. Y en los centros laborales tenemos que enseñarle a las personas a ser más felices. ¿Cómo? Hacer que las personas sientan que lo que hacen tiene significado, aporta un valor. Así yo sea la persona que barro las oficinas, no solamente barro la oficina, yo embellezco las oficinas, le doy un significado a mi labor, que lo que hace es produce satisfacción, y satisfacción no es placer, satisfacción es hacer algo con mucho esfuerzo, algo que te cuesta y consigues hacerlo. Eso produce satisfacción. Entonces, tener un trabajo en donde los jefes están atentos a que ya la cosa te está saliendo a ti muy fácil y te meto un reto, te exijo un pelito más. Cada vez que tu jefe te está exigiendo algo, está dándote un voto de confianza porque está viendo tu potencial y la satisfacción te abre las puertas. Y por supuesto que meterle disfrute, ¿no? Disfrutar, reír, celebrar con los colegas, ese tipo de cosas es una trilogía bastante potente para acercarme a esta dirección de felicidad. Y es algo que para mí siempre ha sido clave. Hace varios años me hicieron una entrevista en el diario El Comercio, que es el principal diario en el Perú,
que tiene una sección de negocios, y lo que destacaron en el titular a mí me encantó, porque de todas las preguntas lo pusieron inclusive como el punto más fuerte, que yo en algún momento dije que el factor diversión contribuye muchísimo para el logro de los objetivos. Y definitivamente, de lo que he vivido en mis empresas y en mis consultorías, definitivamente es un hecho. Y eso me lleva a que tenemos que aspirar a ser más felices, pero eso no es suficiente. Tenemos que apuntar a ser buenas personas, pero en realidad más que ser buenas personas, el líder tiene que empujar a sus equipos de trabajo no a ser buenas personas, sino a ser mejores personas, que es diferente. Yo puedo ser buena persona, pero tratar de ser una mejor persona es mi razón de ser en esta vida, porque el ser humano es el único animal que tiene la posibilidad de trascender. Somos los únicos que podemos trascender. Ni mi perrita Polly, los caballos, ni ningún animal tiene la posibilidad de trascender. Solo a nosotros nos han dado esa oportunidad. Y si nos ha tocado a nosotros ese don de poder trascender, tengo que dedicar mi vida a ser una mejor persona. Y eso requiere trabajo duro. El trabajo duro de conocerme para ver dónde están mis principales ventajas competitivas y volverme extraordinario en eso. Trabajo duro porque requiere que yo me capacite constantemente, que aprenda a lo largo de la vida para seguir innovándome como persona. Y como cuando yo me innovo, voy a seguir aportando a la sociedad, impactando a las personas que están alrededor mío. La capacitación es un tema de compromiso con la sociedad. Tengo que tenerlo en mi agenda, siempre aprender, nunca creerme un producto terminado, y desarrollar también una mentalidad que yo he aprendido mucho del deporte. Esta soy yo, esta soy yo. Antes de un campeonato nacional de natación, yo nado mariposa. Y si yo les pregunto a ustedes cómo describirían mi cara, cómo estoy, yo estoy segura que varios de ustedes dirían que te veo enfocada, te veo concentrada. Y sí, estaba súper enfocada. ¿En qué? En mi carrera. Yo en ese momento, antes de treparme al partidor, estaba totalmente concentrada en mi carrera, desde revisar toda la estrategia, porque yo nado 50 mariposa, que en menos de un minuto, un error me tumba el tacho de basura todos mis objetivos, todo mi trabajo fuerte, pero también estoy concentrada en mi carrera según mis objetivos. Yo tengo competidoras a mis costados, por supuesto que sí, súper fuertes, pero yo sé que están ahí, aprendo de ellas, me incitan a mejorar, porque las veo no como rivales, sino como una invitación a que yo mejore, pero yo me concentro en mi carrera tratando de mejorarme. Y esa mentalidad para el mundo de los negocios, del trabajo, es maravilloso, porque muchas empresas tienen esta cultura de somos los mejores, somos número uno, mirando la competencia como si fuesen rivales, y eso es una cultura un poco tóxica que encima inhibe a las personas a innovar, porque si no soy el mejor, mejor no digo nada, y veo a mis colegas como rivales, y eso no se fomenta el disfrute, sino todo lo contrario. A mí me gusta más bien fomentar una cultura de hacer lo mejor que yo puedo, dar lo mejor que yo puedo y buscar mejorarme para poder servir mejor a mis usuarios. Y eso te lleva también a practicar esto. Cada vez que veo una foto mía es porque son frases que yo me he escrito a mí en mi proceso de vencer inseguridades y miedos. Y esta frase es la que más me repito, que yo soy lo que soy, pero ahí no queda la cosa. No soy un producto terminado. Soy lo que soy, más todo lo que puedo ser. Y el foco de las personas está en el todo lo que puedo ser, en tu potencial.
Y los líderes en las empresas tienen que estar muy enfocados no solo en el desempeño de sus colaboradores hoy, sino en todo lo que pueden desarrollar, y tú tienes que ser el promotor, el facilitador de ese camino para que las personas sigan sacando lo mejor de ellos mismos, no solo para rendir y producir los resultados, sino para que sigan creciendo como personas. El rol del líder es lograr que tus colaboradores logren resultados, pero también ayudar a formar personas, como este señor. Este señor se llama Gareca, le dicen el Tigre. Es un entrenador de fútbol argentino que hace unos años fue contratado como entrenador del equipo peruano. El equipo peruano no clasificaba para un mundial de fútbol por 400 años. Era, pero sí, fatal, tristísimo. Después de haber tenido un equipo glorioso, el equipo era desastroso. Y contratan a Gareca. Y Gareca logra que Perú clasifique a Rusia. Y fue un evento increíble. La gente hipotecó departamentos, vendió carros, fue de locos. Todo Rusia era rojo y blanco como la bandera peruana, porque era un hito impensable para nosotros. Pero lo interesante de Gareca es por qué logró él que el equipo clasificara. Por supuesto, tenía buenas estrategias, un buen plan, tenía la experiencia, la trayectoria, técnicas, jugadas, cosa que tienen también muchos otros entrenadores. La cosa diferente que él le añadió a su plan fue creer en sus jugadores. Creyó en sus jugadores, porque los jugadores que se fueron al Mundial de Rusia eran prácticamente los mismos jugadores de todos los mundiales anteriores. Pero él construyó la autoestima de sus jugadores, confió en ellos y creó una plataforma de confianza. Se ganó el respeto, la admiración, y él empezó a dar que sus jugadores entiendan que él también los admiraba y que creía muchísimo en ellos. Entonces, en otras palabras, desarrolló lo que a mí me gusta llamar la musculatura mental. Y con este hashtag musculatura mental, en Instagram, en un montón de redes sociales, van a ver un montón de videos míos sobre liderazgo, empoderamiento, etcétera. Y la musculatura mental, aunque la mente no es un músculo, la tenemos que tratar como si fuese un músculo. Porque sucede como los brazos. El día que yo no trabajo tríceps, brazos se te ponen como una gelatina, ¿sí o no? Lo mismo sucede con la mente. Si tú no la trabajas a diario, todos los días, fortaleciéndola, se pone fofa. Y cuando las papas queman y viene una dificultad, ¡pum!, te puedes tumbar facilito. Y lo evidenciamos con muchas personas cuando vino la pandemia. Es justamente la musculatura mental lo que te sostiene y te lleva hacia adelante. Y la musculatura mental se enfoca en esta frase que también me escribí a mí, porque yo siempre he sido bien insegura. Entender que para lograr cosas increíbles, tengo que primero que nada mirarme y creerme increíble. Todo nace por la persona, por ti. Si tú quieres emprender un negocio increíble, primero tienes que creerte tú increíble. Y eso requiere mucho trabajo, autoconocimiento. Yo tengo un cuaderno donde registro mis fortalezas, porque nuestra mente está como programada para mirar y notar todas las cosas negativas de nosotros. Entonces depende de ti que tú observes y te des cuenta y escribas las cosas positivas que ves de ti. Y tenlo en un cuaderno, porque cuando algo no te va a funcionar o tienes una caída, un golpe o te sientes insegura, sacas ese cuadernito y te acuerdas que también estás hecho de eso. Lo otro es que el mindset de CEO implica que tengamos obsesión por conocer a los clientes. Y si uno está empezando su carrera, acuérdase mucho de esto. A medida que uno crece en su carrera profesional y asciendes de un puesto de manager a vicepresidente, etcétera, etcétera, de alguna manera te alejas de la cercanía que puedes tener hoy en un puesto de intern, de practicante, de asistente que tienes con los clientes. Y eso no lo podemos perder. Siempre tenemos que
tener esta conexión con los usuarios, no solo a través de mi departamento de marketing, sino directamente, crear mecanismos para conocerlos de verdad. Y entender que en los negocios la soberbia no es rentable. ¿Y a qué me refiero con la soberbia? A lo opuesto de la humildad. La soberbia de creer que yo lo sé todo, a mí nadie me va a decir nada, yo conozco mi negocio, etcétera, eso no funciona. Uno, cuanto más quiere aprender de su mercado, tocando el mercado, hablando con los colaboradores, cliente interno, cliente externo, y manteniendo esa conexión, va a ser rentable. Y esto lo evidenciamos nosotros en la universidad en la época esta de la pandemia, que no teníamos la plata para tener una plataforma magnífica para desarrollar nuestros cursos. Usamos la versión gratis de Google, el Google Meet, ahí hacíamos las clases. Pero sí dedicamos mucho tiempo para conocer qué estaba pasando con nuestros clientes, con nuestros usuarios, los estudiantes del undergrad, del pregrado. Y empezamos a ver qué pasaba con respecto a conectividad, ¿no? Entonces vimos que había unas deficiencias terribles con el Internet, creamos algunas soluciones. De ahí cosas, ¿qué pasaba con las familias? Muchos papás habían perdido el trabajo, muchos emprendedores no podían abrir sus negocios y se nos ocurrió, como nos habíamos definido como una comunidad, se nos ocurrió crear una especie de catálogo, un bazar virtual en donde los padres de nuestros estudiantes o los mismos estudiantes nos mandaban información de sus negocios y nosotros las publicitábamos y las promovíamos en nuestras comunidades, en redes sociales, etcétera, y ayudábamos a los papás. Pero también investigábamos qué pasaba en clases y también y entendimos que habían diferentes rutas de aprendizaje que empezamos a diseñar. Por ejemplo, teníamos, creo que eran como 9 arquetipos de estudiantes. Había una que le llamamos Rebeca Robles, que era la estudiante que muy empeñosa, pero muy preocupada porque todos en su familia estén bien, y si todos estaban bien, ella podía recién concentrarse en sus estudios. Otro que lo llamamos Johnny sin ánimo, que era un estudiante que solamente quería aprobar el curso, mínimo esfuerzo y listo. Entonces, para cada perfil de estudiante creamos diferentes rutas de aprendizaje. Habíamos empezado a diseñar diferentes rutas de aprendizaje en donde Johnny sin ánimo hacía lo mínimo y listo, pero Rebeca Robles podía tener, no sé, lecturas adicionales, ejercicios adicionales, etcétera. Y lo mismo hicimos con nuestros postulantes. Empezamos a averiguar, a entender, a conversar con ellos para ver cómo era su experiencia postulando a una universidad, a cualquier universidad. Y ahí identificamos, por ejemplo, a Percy Perdido. Percy Perdido era el chico que quiere definir qué va a estudiar, pero no tiene idea cómo empezar, cómo, a dónde va, etc. También está Ruth Alarga, que es la que su mamá la hace tomar todos los exámenes vocacionales y la manda a ir a todas las charlas informativas, etc. En fin, y así definimos, si no me equivoco, eran como 10 diferentes arquetipos para poder entender mejor a nuestros usuarios y ofrecerles mejores soluciones más a la medida. Y por supuesto que esto fue maravilloso, increíblemente después de la pandemia, o sea, el 2021, porque el 2020 tú siembras para cosechar en el 2021 en una universidad, y fue un año maravilloso de resultados para nosotros por este tipo de enfoques. Y el mindset del CEO también tiene que tener una plataforma de cambio. El cambio es algo que es permanente en las organizaciones. Pero el CEO, el líder en una organización o en un área o en tu negocio, tienes que tener una mentalidad como cambiar el neumático, la llanta, le decimos en Perú, la rueda de tu auto, mientras que el auto está andando. Eso es básicamente lo que hacemos. El auto sigue caminando, pero tú tienes que tener esta mentalidad de cambio, ¿no? ¿Dónde voy a implementar innovaciones, etcétera, para llevar a mi empresa al futuro? Y lo mismo contigo en tu vida. Y para eso
necesitamos generar un ecosistema de cambio. Un ecosistema de cambio en donde primero que nada impacto mi vida para impactar después mi negocio. El líder, todos ustedes tienen que tener presente que si tú quieres impactar en tu negocio, primero tienes que impactar tu propia vida. La persona es indispensable para este ecosistema de cambio. Una encuesta de Egon Zehnder dice que el 97% de CEOs declaran que ellos necesitan transformarse primero, además de la organización, que el cambio, la innovación no se da simplemente por crear nodos de innovación o un equipo de innovación y la cultura, sino que ellos mismos tienen que cambiar. Este es un video chiquito de un ejercicio que me hacía mi entrenador que me moría de miedo, que era saltar así y volver a treparme a la banca. Y como ven, estaba muerta de miedo, casi me sacó la mugre y lo volví a intentar, muerta de miedo y seguí intentando. No estás concentrado en lo que estás haciendo. Flexiona tus piernas. Ahí me doy tic y me sale estás. mejor. Pero yo me demoré horas parada encima de esa banca tratando de hacer el ejercicio y no me animaba, porque yo tengo prótesis en mi cadera derecha y tengo pánico de caerme. Pero encima en esta banca, que ahí se ve chiquita, pero la banca no es muy chiquita y es de metal, es frágil, yo decía, caigo mal y me caigo con la banca y me saco la mugre. Pero mi entrenador estaba así parado, con los brazos así, y no me decía nada. Y yo mirándolo como diciendo, apiádate de mí, ¿en qué momento me dice, ya Carlita, vamos a hacer otra cosa? Y nada, él seguía ahí. Y la razón por la que seguía ahí fue la razón por la que yo me animé a saltar. Porque entendí una cosa, que entre él y yo había una plataforma de confianza. Él me conocía. Entonces, como él se plantó sin darme ningún recreo, me animé a intentarlo porque yo confío en mi entrenador, ¿no? Es como confiar en mi jefe. Mi jefe, mi entrenador, confía en mí porque conoce mis capacidades, conoce mis aptitudes. No me va a mandar a hacer una locura que yo no podría hacer. Y estos dos componentes ayudan a que yo confíe más en mí. Y esto mismo tenemos que generar en nuestros equipos de trabajo. El jefe, el líder, tiene que conocer a sus empleados, a sus equipos, conocerlos súper bien, como el entrenador de un equipo de fútbol. ¿Para qué? Para saber en qué momento yo te subo el volumen y te reto un poco porque sé que tienes ese potencial, pero también tengo que ganarme la confianza de mi equipo, el respeto, me tengo que ganar esa voluntad y así genero este ecosistema de autoconfianza. Así las personas van a ser más audaces, van a no pensar de una manera binaria de que esto es blanco y negro, sino van a permitir los grises que son tan importantes en los ecosistemas de innovación. Te van a habilitar, un segundito, esto que no veo, la flexibilidad y por supuesto que la humildad que es tan importante para poder tener una organización que se mejora y con una salud y con mucho disfrute. La humildad es lo opuesto a la arrogancia, es nunca pensar que eres mejor que todos los que te rodean, es tener esa habilidad que para mí esta es difícil, por ejemplo, de estar callado y de escuchar de verdad, pero escuchar de verdad que no significa esperar mi turno para hablar, sino escuchar es en tratar de entender tu posición desde tus zapatos y no desde la soberbia de los míos. Es esta humildad de admitir imperfecciones que para el mundo empresarial es magnífico porque cuando tú conoces imperfecciones son oportunidades de mejorar, de cambiar, de servir mejor y por supuesto estar muy orientado hacia los demás. Y meterle pensamiento estoico en los negocios, que es como líder, no sé si alguien sigue los estoicos, pero a mí me encanta sobre todo el primero de los pilares, que es que no podemos controlar todo lo que sucede alrededor de nosotros, no podemos controlar lo que dicen las personas
alrededor de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante las diferentes cosas. Y eso es una decisión muy personal. Tenemos que dejar de ser los gerentes del universo y enfocarnos en aquellas cosas que sí podemos controlar, velando por la justicia, que se hagan las cosas bien, siendo valientes para siempre estar defendiendo el propósito, los valores, etcétera. Y en resumen, lo que básicamente maximiza el mindset de CEO es entender que el propósito es el motor, que somos los influencers de la cultura, el propósito, los valores, que eres el hub de la comunicación, tienes que ver que todo esté articulado, que eres el creador de valor buscando que tus clientes y tus colaboradores sean felices, más felices. Siendo obsesionado por conocer al cliente para ver dónde están las oportunidades y cómo te puedo servir mejor. Declararle la guerra a esta cultura de somos los número uno, los mejores, sino enfocarse en ser mejor, en dar lo mejor que uno tiene, en apreciar las imperfecciones, de ser el gareca, ¿no? El entrenador de tu equipo para que se crea increíble y fomentando un ecosistema de cambio. Ser CEO se trata siempre sobre la persona. Y hoy, luego de la pandemia, yo creo que es la persona a la máxima potencia. Entonces, enfoquémonos en ser mejores para poder seguir aportando valor y felicidad hacia los demás. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente les doy mis coordenadas para seguir la conversación. Cualquier cosa me escriben por Instagram y LinkedIn, que es lo que más, los mensajes que más respondo. Y ahora sí me gustaría ver si hay, no sé, alguna pregunta, creo, Joana. Carla, está supremamente interesante todo esto que nos has contado hoy. Muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia, este conocimiento tan increíble. De verdad que tenemos el reto de estar actualizados y de estar precisamente como líderes en nuestra vida diaria, en nuestros procesos que cada uno llevamos, pues, innovando y tratando de poder precisamente estar al día de todo el ambiente competitivo y de tantas cosas que nos permite hoy replantearnos lo que pues, después de la pandemia todo cambiar fue una apuesta supremamente buena y tener que haber forzado a repensar las cosas y los procesos realmente nos hizo tener una mentalidad diferente de que hay que innovar y que hay que repensar mucho de los procesos que activamente manejaban, ¿no? Por eso veo que tu experiencia fue tan positiva y que lograste tener un éxito increíble aplicando todos estos pasos que nos diste hoy en el 2021, como tú nos contabas, con toda la innovación que ustedes pudieron implementar, ¿no? Todos los cambios. Bueno, creo que tenemos una pregunta. Espera, miramos acá. Miremos. Eh, bueno, que si tenemos alguna bibliografía que podamos recomendar por parte de Carla, un libro que sea de su agrado y recomendación para poder profundizar en este tema. La verdad que este tema, bueno, todos estos temas los he sacado más que nada de experiencia propia. Y bueno, son muchos temas. Entonces, si es que me escriben por redes sociales y me dicen, por Instagram, por ejemplo, y me dicen, me interesa profundizar más en el tema de propósito, cultura, ahí más enfocado en esos temas, sí podría recomendar algunos libros, pero de todos estos temas en conjunto, no se me ocurre algún libro en particular todavía, no sé, tendría que pensar. Vale. Por ahora te tengo otra pregunta que nos dice Cepatinos. ¿Cómo puedo crear mi propio estilo de liderazgo? Ya, es importantísimo que todas las personas o sea, que tú como individuo te observes mucho en diferentes situaciones. Yo creo que yo tuve la suerte de conocer, por ejemplo, a Richard Branson, ¿no? De Virgin Airlines y bueno, de todo el mundo Virgin, y conversando con él, fue hace varios años, él me contó que él mantiene un journal, un diario, en donde todos los días escribe algo sobre él. Y me dijo que la razón por la que él se observa es porque necesita conocerse bien
y saber de qué está hecho, porque sus decisiones de negocio no afectan solo su negocio, sino afectan la vida de miles de personas. Y cuando yo escuché eso, yo dije, tremendo líder, escribe todos los días. Ahí fue que yo dije, voy a empezar a escribir el mío. Entonces, obsérvate. Y yo comenzaría con hacer lo siguiente. Uno, antes, en las noches o en las tardes, escribe algo que has notado de ti, no sé, qué bien resolví conflictos entre dos colegas, qué bien me atreví a llamar a mi jefe para decirle esto que no me gustaba, lo que sea, registra cosas de ti. Y ahí poco a poco vas a ir mirando y observando qué tipo de estilo de liderazgo tienes. Y luego, el segundo paso es, ¿cuál es el estilo de liderazgo que debo desarrollar para ir creciendo en mi carrera personal, profesional? ¿No? Según tus objetivos, ¿qué habilidades necesitas ir potenciando? Pero no solo potenciando, también mirarte estratégicamente para que descubras cuáles son esas una, dos, tres habilidades en las que tú destacas y vuélvete extraordinario en ellas. Yo siempre digo que hay que desarrollar nuestras habilidades como los superhéroes. Si tú le pides a Superman que salve el barco de la profundidad del mar, se ahoga. Para eso está Aquaman, ¿no? Y Aquaman es el encargado de nadar, bucear y aguantar la respiración bajo el agua. Se han especializado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, no ser buenos, excelentes en todo, sino excelentes en dos, tres cosas y buenos en lo demás. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta de Jenny. Nos dice, ¿cómo volver a impactar mi propia vida para cuando emprenda, poder impactar en mi negocio? Dice, soy analista, pero quiero ser CEO de un emprendimiento. Gracias, Jenny, por tu pregunta. Y efectivamente, primero tienes que impactar tu vida. Eh, la mejor manera de impactar tu vida es tratar de definir un propósito personal, el para qué. O si quieres emprender, con mayor razón, ¿cuál es el para qué de ese negocio que todavía no tienes? El propósito de ese negocio. Porque cuando tú defines un propósito, estás buscando la respuesta dentro de ti. Estás conectando con tus habilidades, con las cosas en las que eres bueno, con las cosas que te divierten y algo que te preocupa, que te gustaría cambiar. Entonces, ¿cómo a través de tu negocio vas a cambiar algo y necesitas definir tu propósito? El propósito, yo siempre digo, no viene por delivery. El propósito hay que trabajarlo y requiere autoconocimiento porque nace de ti. Y toma tiempo, pero lo bonito del proceso es que te vas a conectar mucho más contigo, porque es un paso indispensable, conectar bien contigo para que puedas definir ese propósito. En mis redes sociales, sobre todo en Instagram, tengo bastante material sobre eso. En mi charla de TEDx Lima ponen mi nombre, Carla Olivieri, TEDx Lima, ahí hablo un poquito más de esto, porque yo tuve la suerte que en mi charla de TED comento de una caída fuerte que tuve en la vida, de la cual yo no me podía levantar, y me di cuenta que no me podía levantar porque no tenía nada que me levantara, no tenía ninguna ilusión que me levante. Y la ilusión era en lo que yo tuve que trabajar durísimo. Y esa ilusión era definir mi propósito. Y cuando definí mi propósito, mis resultados se multiplicaron, pero no solo eso, cuando tengo golpes duros, lloro, me caigo al piso, pero por un ratito porque después tengo este algo que me levanta como un imán del piso, no me deja ahí por mucho tiempo. Y qué bien, Jenny, que vayas a emprender, qué bonito. Bueno, Carla, creo que no tenemos más preguntas por ahora. Te doy las gracias por habernos acompañado hoy, por haber compartido tu experiencia, tu conocimiento. Nosotros como SK University tenemos el propósito de poder llevarle muchas información pues de interés general a todos nuestros estudiantes, también a todas las personas en Latinoamérica que quieren poder crecer y tener precisamente su desarrollo profesional y mejorar sus conocimientos y actualizaciones en diferentes temas importantes actuales.
Les recordamos a todos, por favor, que nos sigan en nuestros podcasts, que también tenemos un newsletter que también sacamos los jueves para que ustedes también lo sigan. Ahí pueden leer el código QR. Estamos terminando este primer ciclo. Llevamos ya 2 meses trabajando en este espacio tan importante de actualización para todos ustedes, que es totalmente gratuito. Vamos a esperarnos este mes de agosto, que están todavía en vacaciones, la mayoría de los estudiantes. Empezamos un nuevo ciclo a partir del 2 de septiembre, así que estaremos muy pendientes de darles la información cuando ya vayamos a retomar este ciclo de martes de Apunta Más Alto. Para todos, nuevamente, muchas gracias. Van a encontrar también creo que aquí en el chat ya está el link para que ustedes puedan consultar todos los webinars que hemos hecho hasta el momento en este primer ciclo, para que los puedan ver en YouTube. Y pues cualquier duda tendremos entonces también la posibilidad, sí, aquí está. Ahí está la información, el link del newsletter, y también tenemos la de los videos en YouTube. Les agradecemos mucho a todos por estar aquí, por compartir con nosotros. Esperamos entonces verlos muy pronto. A partir de septiembre volvemos a retomar estos webinars. Y Carla, muchísimas gracias de nuevo por haber compartido con Gracias a nosotros. ti, Joana, y a ustedes. Muy feliz tarde para todos.